fue muy emocionante, muy maravilloso ver a la gente emocionarse también con la película documental. Es por ello que también dejo la invitación a quienes no pudieron asistir hoy día a que se acerquen va a estar este fin de semana en Cinépolis a partir del 29 de este mes. Así que los invito para que puedan ir a ver el documental, la película documental. Y estamos tremendamente también emocionados porque aquí está la familia, gran parte de la familia nuestra y también las personas del territorio de Calma que nos acompañan también y le han dado también harta fuerza y harta vida a este trabajo finalizado. Hoy día acompañamos el estreno de La Memoria Implacable, un documental de Miravox que nos lleva a un tema que es muy delicado en materia indígena y especialmente para el pueblo mapuche, que fue la toma de posesión militar de la región de la Araucanía al sur y la conquista del desierto en Argentina, que trajeron grandes dolores al pueblo mapuche. En este documental se cuenta la historia de Catelaf, que es un peñi que vivió esto en carne propia y cuyas memorias se encontraron en Mapudungun sin traducir en un museo de Berlín. Esa historia se lleva a la palestra en este documental y nos cuenta cómo la memoria nos persigue. No es algo que podamos dejar atrás, es algo que vive con nosotros en el presente. Y en un concepto de tiempo circular como el del pueblo mapuche, es algo que está con nosotros desde el día 1 y se va con nosotros hacia mejores y peores horizontes. En ese sentido, por favor, vengan a ver La Memoria Implacable para que aprendamos lo que sucedió en nuestros territorios no muchos años atrás y podamos comprender de mejor manera el dolor que arrastran los pueblos indígenas con heridas que aún permanecen abiertas. La Memoria Implacable va a estar en cine acá en Temuco y próximamente en otras salas y por favor búsquenla, véanla, hagan un ejercicio de memoria. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.